Pues pasa vos otra vez, hermanos. A vos paz, hermano. Pueden tomar sus asientos. Y por el último, tenemos ya ese tema de examinarse a sí mismo. Y vamos a tratar con eso. Dice primero, 2 de Corintios 13. 2 de Corintios 13, verso 5. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados. El llamamiento aquí es examinar a quién. Nosotros. A sí mismo. Examinarse a sí mismo. Y no sé si se ve bien, pero aquí está, pues, ¿qué es? Una gatita. ¿Y qué está haciendo? Está mirando al espejo. A ver cómo es. Y eso, pues, se espantó, me parece. Que vio, se espantó, pero de todos modos está examinando, está mirando a sí mismo. Mira, oh, qué bueno. En la Santa Cena nos invita la Escritura también, cuando vamos a meternos a la Santa Cena, que dice, verso 1 de Corintios 11, 28, por tanto, pruébase cada uno, ¿a quién? A sí mismo, y como así de aquel pan y bebe de aquella copa. Es decir, que la Escritura nos llame a examinarnos unos a sí mismo, es decir, no unos a los otros, pero uno a sí mismo. Mírase a sí mismo, a ver cómo estás. Ay. Santiago 1, 22 habla de esa forma, porque hay mucha gente que hagan como dice Santiago. Dice Santiago 1, 22, mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Por si alguno oye la palabra y no la pone por obra, el tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque se consideró a sí mismo y se fue, ¿y qué? Luego se olvidó que tal era. Es decir, que uno que oye la palabra y no anda en lo mismo, no quiere seguirlo, pues es una persona que ha visto a sí mismo, que ha entendido, que ha visto lo que es, pero luego se olvida. No sabes qué dice la Escritura, sí. No, pero eso no importa. Ha olvidado, no ha entendido, no ha visto realmente lo que está ahí en el espejo que Dios pone para que nosotros podamos ver a nosotros mismos. Hace un rato, digo mi sobrina, pero no es mi sobrina, es realmente la nieta de mi sobrina. Okay. Algunas generaciones, pero ella me hizo esa pregunta y me hizo acordar de eso cuando vi la tema. ¿Cómo puedo saber si soy salvo? ¿Cómo puedo saber eso? Y yo, en pensar de eso, yo sabía de qué raíz vino esa pregunta, y hice en mi propia mente esa pregunta y dije, es la pregunta en sí correcta. ¿Cómo estoy diciendo? Estoy diciendo que en el mundo, cuando dicen que eres salvo, ¿qué quieren decir? ¿Soy salvo? ¿Qué quiere decir cuando hago esa pregunta? Porque en el mundo en que vivimos, es mayormente cuando hablan de eso, están diciendo que yo he entregado mi vida a Cristo, ya soy salvo. Y con el entendimiento que ya es hecho. No hay nada más. Ya he terminado. No hay nada más que hacer. Si he hecho eso,
Estoy bien adentro y no estoy adentro. Efesios 2:8. Unos ejemplos para que se entiendan cómo la Biblia sí habla de esa forma, por lo menos en algunos lugares. Efesios 2:8. Un verso bien conocido. Porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces eso habla de que uno es salvo, que sois salvos en tiempo presente, ya sois salvos. Ahora ese verso trae mucha confusión porque las gentes la lean y no entienden que cuando dice ese no es de vosotros, es decir que no es de uno mismo. Déjame ver. No es, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿No dijo Jesús, tu fe te ha salvado? Cuando dice que no es de vosotros, no está hablando de la fe, está hablando de la gracia, que ha abierto la puerta por los que quieren poner su fe en Él, se pueden ser salvos. Pero es decir que hay una parte que Dios ha hecho y hay parte que tú tienes que poner. Y parte de ti hay que ponerlo, si no. Pero de todos modos, vamos a regresar al tema. Eso habla de la salvación como una cosa presente que ya lo puedes tener. Así habla ese verso, como posesión suyo. Pero Romanos 5:9 habla de esa forma. Romanos 5:9 dice: luego mucho más ahora, justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. En otras palabras, está puesto la salvación como algo del futuro, que no está ya hecho. Que la salvación no es una posesión que lo tienes y ya es suyo. Es una cosa que va a venir en el tiempo venidero, la salvación. Y mucha gente no entiende. Actualmente la Biblia habla de esa forma más veces que en esa forma. Hay muchos más textos que hablan que es una cosa futuro, que es una cosa presente que lo tienes. Y hay que entender, como dice en Tito 1, verso 2, habla, aquí dice, para la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió antes de los tiempos de los siglos. Es decir, que la vida eterna no es una cosa que ya tengo completamente, es mío, sí lo tengo, pero es decir, que es una esperanza que tenemos que en el futuro. He hablado de mi esposa que se falleció y digo que no estoy, pues como algunos son angustiados demasiados cuando esas cosas pasan, como dice la Escritura, no somos como los que no tengan esperanza. Sí lo tenemos, lo tenemos. Algún día vamos a ver a esas gentes, esos seres queridos otra vez. Lo voy a explicar cómo lo veo y cómo lo entiendo, porque hay una historia que voy a contar. Eso es uno de mis nietos. Y estamos en una, ¿cómo se llama? Cementerio. Cementerio. Y ese es el lugar, Lápida. ¿la qué? Lápida. Ok, eso. De un tío mío. Pero no es tío, es, no sé cómo se dice, no sé cuánto, tío. Es decir, que él era de otro tiempo, mucho pasado. Y ese marcador aquí se ve en diferentes lugares, se ve. Y eso tiene las letras G-A-R. ¿Y qué quiere decir? Pues, Ejército Grande de la República.
¿Ok? Eso señala que ese hombre, tío mío, fue en el ejército durante la guerra civil y luchó en eso. Él fue miembro de la caballería de Michigan en aquella guerra. Y durante la guerra, yo sé un poco de la cuenta de él, y él fue tomado preso y metido a una prisión en el sur para los soldados que se llamaba Andersonville, que era un lugar feo, peligroso. Como la mitad de la gente que se entraron allá murieron allá. Pero él sobrevivió. Y hay que entender que terminando la guerra, cuando llegaron las noticias y vinieron los soldados del norte a esos lugares a rescatar y a soltar esos que eran prisioneros, ¿qué dijeron esos prisioneros? Somos salvos. Nos salvaron. Nos dijeron, soy salvo. Vinieron y los sueltaron. Ahora, mi tío ciertamente llegó otra vez a Michigan y tenía familia y todo eso, pero eso no es lo que pasó con todos. Algunos de ellos fueron llevados al río Mississippi y pasaron a ese barco. Actualmente eso es una foto del mismo barco, y se metieron más que 1,000 soldados allá en ese barco, y ese se fue al norte, es decir, que estaba llevando soldados a Illinois, a Iowa, a Wisconsin, Michigan, lugares así. Eran presos, y ellos sentían, ¿cómo sentían? Ya somos salvos, ¿no es cierto? Somos salvos, nos salvaron de la muerte. Durante el camino al norte, ese barco fue empoderado por, no sé cómo se dice, steam engines, máquinas de vapor. Durante el viaje al norte, con esos miles que eran prisioneros, ya salvos, se explotó y se quemó. Y más que 1,000 de ellos se murieron y no llegaron. Habían sobrevivido la guerra, habían sobrevivido ser prisioneros y fueron salvos, pero no llegaron. Historia triste. Pero el punto mío es, aunque dijeron y sintieron salvos, no llegaron. ¿Me entienden? Podemos decir que somos salvos. Podemos decir eso. Y podemos sentir eso. Pero se puede perder. De todos modos, no es que ya estamos al fin. Romanos 8:24 nos habla de esa forma, porque en esperanza somos salvos. ¿Ve cómo habla? En esperanza somos salvos, mas la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarla. ¿Me entiendes? Hermanos, somos salvos en esperanza. Sí somos salvos, pero todavía es esperanza. Y si lo tuvimos en mano, ¿vamos a decir que es esperanza? No, ya lo tengo. Yo espero que mi papá me va a comprar un carro del año. Es mi esperanza. Pero si lo tengo, ¿voy a decir que es mi esperanza? No. No, ya lo tengo. Por eso la Biblia habla de esa forma y nos hace notorio entender que la salvación que tenemos, y sí lo tenemos, pero no hemos llegado al fin del camino.
todavía nos queda un rato para llegar y no sabemos si vamos a llegar. Solamente depende en cómo andamos en ese camino. Hay algunos, y no voy a leer todas las citas, solamente voy a marcar que Pablo, que estaba persiguiendo la iglesia y estaba en el camino hasta Damasco, ¿qué le pasó? Ustedes que saben la cuenta, ¿qué le pasó a Saulo? Tuvo un encuentro con el Espíritu de Dios. Sí, vio una visión de Cristo Jesús, que le habló y lo vio en el camino y quedó como ciego. Y en el suelo. Y entonces se levantó y se fue a la ciudad de Damasco, y vino un hermano y le oró por él, y se cayó de sus ojos la escama que estaba, y fue bautizado y empezó a predicar el evangelio. Hermanos, esa es una conversión espectacular. Y cuando uno había experimentado un cambio de eso en su vida, así es una cosa inolvidable. Se mueve la persona. Hermanos, para que se entiendan, así yo fui convertido. No vi una visión, pero voy a decir, no fui crecido en una familia cristiana, no fui enseñado en la doctrina, ni de la Biblia, nada. La religión que tuvimos era realmente nada. Mi madre era, yo digo, era metodista media cocida. ¿Me entiendes? Media cocida. Yo no, siendo niño y joven, yo no sabía. Pero ya que yo sé los raíces de la iglesia metodista, yo sé que mi madre no era metodista. Aunque asistió allá de vez en cuando y dijo, si él nos la preguntaba, sí, va a decir que soy metodista. Pero yo no creo que los metodistas, ciertamente en historia, quién sabe de hoy, pero los metodistas regionales no dejaron que uno sea alcohólico, que fumaba y que jorraba como un marinero. Porque eso fue mi madre. La amo, pues ya no vive, pero era así. Tomaba todos los días, fumaba como un chimenea. Y cuando hablaba, híjole. No, de veras, hermanos. Eso, ella fue. Los metodistas no enseñaban esas cosas, puede decirlo así. Por eso digo metodista medio cocido. Yo fui bautizado metodista. Me llevó de niño. Y el pastor, quién sabe, que presidió allá, pues puso sus manos en la agua y me tocó en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ya soy metodista. ¿Quién sabe? ¿Me entiendes cómo estoy hablando, hermanos? Eso fue la religión que yo entendí. Pero ya de edad, no grande, todavía muy joven a mí de ahora, pero ya grande, hallé el Evangelio y yo escuché el Evangelio por la primera vez en mi vida. Y después de algunos tiempos escuchando el mensaje, me tocó el corazón Dios y entregué mi vida a Cristo. Sin saber qué estuve haciendo, ni en qué estuve metiéndome, dije, yo recuerdo mi primera oración. Fue nada más eso, porque yo no sabía más. Jesús, sálvame. Jesus, save me. Fue todo lo que yo entendí. Que yo fui perdido y necesito que alguien me salve. Y vino a mi vida, cambió mi corazón y aquí ando. Amén. Amén. Cosa muy espectacular en mi memoria.
Y algunos que han experimentado esas cosas, podemos decir que era un cambio realmente grande en nuestra vida, una conversión. Otros hermanos no son así. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Segundo de Timoteo 3, verso 15. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Es decir, que hay gente que desde niñez fueron entrenados, instruidos, enseñados en la palabra, y no hay un momento, un segundo cuando fueron rendidos, es decir, que su corazón les cayó y ¡ay, Dios, sálvame! No, solamente poco a poco, pues yo quiero seguir a Cristo. Hermanos, ¿cuál prefieres para sus hijos? Que andan perdidos en el mundo, se meten a todas las cosas malas y luego sean conscientes de que son perdidos y busquen a Dios con toda esa carga que ya está en su vida. Porque, hermanos, les digo eso. El pasado, la vida pasada, aunque para mí ya son muchos años, todavía quedan las marcas, las cicatrices que estaban en mí en aquel entonces. Y yo no quiero que mis hijos ni mis nietos pasen por esas cosas para ser salvos. Yo prefiero que ellos simplemente por entender el mensaje se entreguen. Y eso no quiere decir que nunca van a hacer ningún pecado, que nunca van a hacer ningún mal. Yo sé mejor, no va a ser así. Pero no quiero que se metan a las cosas malas en que yo anduve antes que conocer al Salvador. Porque eso deja cosas en la vida de uno que nunca se quitan. ¿Ok? Nunca se quitan. No piensa que, yo sí voy a meterme al mundo, o mejor decir, animar a sus hijos y hijas, métense al mundo. Porque después puedes arrepentirse y regresar. No. Mejor que simplemente aprendan y siguen el camino. Y no tomen en sí esas cosas muy mal. Y el mundo en eso, pues hoy día se ha hecho aún más malo. Se ha hecho aún más malo. Hay peligros grandísimos en el mundo. Yo no sé si han escuchado de la epidemia de, ¿cómo se llama? El crisis de las drogas opioides. Sí. Yo he conocido 3 personas que fueron adictos de esos, y es la misma historia. Fueron dañados en una forma. 2, yo sé por cierto que en el trabajo fueron dañados y recibieron receta de los doctores para el dolor de esas drogas, y se pusieron adictos de ellos. Y cuando los doctores los quisieron quitar, ellos empezaron a buscar en la calle donde los podrían conseguir, y quedaron adictos de eso. Y de esos 3 que conozco, 2 son muertos. ¿Okay? Es peligroso eso. ¿Okay? Ten cuidado. Eso es un aviso. Por eso estoy diciendo, no vale meterse al mal a pensar que, sí voy a regresar. Mejor que nunca, pero que sea su conversión algo que por la palabra y el entendimiento que traes, que sea así. Segundo de Corintios 10, 12.
porque no osamos entremeternos o compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, mas ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos no son juiciosos. Es decir, hermanos, podemos meternos con nosotros, entre nosotros. Ay, hermano, yo estoy bien, tú estás bien, somos bien porque somos lo mismo. ¿Me están entendiendo, hermanos? Que a veces nosotros, porque estamos de acuerdo, ya justificamos a nosotros mismos que todos somos bien, midiéndonos unos con los otros. Yo soy como tú, hermano. Oh, sí, yo también. Ok, estamos todos bien. Eso no es mirar al espejo a ver cómo somos. Alabar a nosotros mismos que somos bien. Hay que examinar conforme a la palabra de Dios, no conforme a cómo medimos unos a nosotros mismos. Romanos 8:16 dice: porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Hay que examinar nuestro propio espíritu. Hay que ver que si es de veras el Espíritu del Altísimo que está impulsando a nosotros mismos. Mira, voy a brincar a Isaías 30:21. Dice aquí que cuando uno está caminando en el camino de Dios, Isaías capítulo 30, verso 21. Entonces tus oídos oirán a tu espalda palabra que digo: este es el camino, andad por él. No eches a la mano derecha, ni tampoco torcerás a la mano izquierda. Es decir, que nosotros, cuando el Espíritu Santo nos está guiando, nos guía por el camino derecho. Y no, mira, pues que las cosas nos atraen. Las cosas nos atraen desviarnos, ¿no es cierto? Sí. Hombres. Caminando y la muchacha bonita. Esas, como dije hermano el otro día, los filisteas. No, ustedes saben de quién estoy hablando. ¿No lo han notado? Sí, yo sé que han notado. Ten cuidado porque nos desvían. Y la voz del Altísimo nos puede hablar. No. Está desviando. Ten cuidado. Y mire, hermanos, porque son atraídos, eso no es el mal. Es que si respondemos a esa atracción, la atracción es normal, natural. Es parte del proceso de pecado. Es parte de ser un ser humano. Pero desviarse por esas cosas. No piensa. Un hombre me dijo, yo no sé cuál fue, uno de ustedes me dijo: ay, qué cosa es tener un hombre de su edad, con su experiencia, decirnos que esos sentimientos sí son naturales. ¿Sabes qué? Mi esposa me atraía. Me atraía. Qué bonita. ¿Estaba enamorado? Claro. Claro que sí. Yo no sé de ustedes, pero así me pasó. Hay que tener cuidado. Pero hay que tener cuidado. Porque mi esposa siempre hablaba con mi hijo: ten cuidado, mi hijo, no se vaya con esos filisteos. No, así habló. Ella literalmente habló a él así: ten cuidado. Delila está muy deseable. Ten cuidado. Ver si es la vecina. No, eso es. Así es. Muy bien. Mira,
hablando del Espíritu. Eso es un error que hagan seguido. No usa su espiritualidad para buscar la Biblia. ¿Qué? ¿Cómo es eso? Mira, entre los creyentes, estoy usando la palabra generalmente, todos creen que tengan el Espíritu Santo. Todos. Yo sí tengo el Espíritu. Oh, sí. ¿Tienes el Espíritu? Oh, sí, yo también. Tenemos el Espíritu Santo. Todos creen que tengan el Espíritu Santo. Y cuando uno les llame la atención con la palabra, oh, pues no. Pues sí dice aquí eso, pero ¿sabe qué? El Espíritu de Dios no me ha movido. ¿Me están entendiendo? Entonces ese texto, ese pasaje realmente no cuenta, porque si estaba importante, el Espíritu de Dios me va a decir, usando su espiritualidad para buscar la palabra, que no cuenta, que no es importante, porque mi espíritu no me ha dicho nada. Y si estuve andando en mal, el Espíritu Santo voy a decirme. ¿Me están entendiendo, hermanos? Y así son las gentes, así, hasta que han dicho eso a mí. Me han dicho, no, pues si era cierto lo que dices, el Espíritu Santo me va a hablar. Pero deben hacer ¿qué? Usar la Biblia para juzgar su espiritualidad. Oh, está perdiendo. Está muy... Ni lo necesito. No, está prendido, pero... Ok, ya, si quieren. Si no lo quieren, pues ese cuarto es tan chiquito, no es necesario. De todos modos, es decir, que debemos estar usando la Biblia, juzgar a nuestra espiritualidad, examinando la palabra a ver si estamos de acuerdo con él, si nuestra vida concuerda con lo que dice la palabra y no al revés. Porque si la Biblia nos dice, pues yo no siento en mi corazón una necesidad de seguir lo que dice, si no sientes una necesidad de seguir lo que dice, hay problema con su espíritu, no con la Biblia. Eso es un error grande. Y las gentes, muchos lo siguen así. Para principiar, algo fundamental, los 10 mandamientos, que dice 1 de Juan 2:7. 1 de Juan 2:7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Y en los 10 mandamientos son cosas fundamentales que han sido desde el principio, y entre ellos acordarte has del día de reposo para santificarlo. ¿Cuándo fue eso, hermanos? ¿Cuándo fue eso? En el principio. No nos trajo mensaje nuevo, mas nos trajo el mandamiento antiguo que desde el principio ha sido. 1 de Juan 2, 9 al 11. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, el tal aún está ¿dónde? En tinieblas. El que ama a su hermano está en luz y no hay tropiezo en él, mas el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Hermanos, esas cosas son básicos, fundamentales. El que no ama a su hermano no tiene el Espíritu de Dios, no anda bien, debe examinarse bien y entender que anda mal. 1 de Juan 2, 3 al 5.
En esto sabemos que nosotros le hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le he conocido, y no guarda sus mandamientos, dígame, hermanos, dígame, el tal que es mentiroso. Ok, ustedes lo dijeron. No, yo. Yo. Ustedes lo dijeron. Yo no lo dijo. El tal que es, ustedes lo dijeron. Y no hay verdad en él. Mas el que guarda su palabra, el amor de Dios está verdaderamente perfecto en él. Por esto sabemos que estamos en él. Mira, hay que examinarse a ver si estás en él. Con esas pruebas fundamentales, si andamos bien o no andamos bien. Hay dos errores que uno puede tener: hacer las cosas correctas. Pues estoy haciendo todo correcto, pero no del corazón. Hermanos, ustedes saben que Jesús dijo, si no perdonamos a los que nos han hecho mal, tampoco seremos perdonados, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, cuando alguien nos hace daño, ¿qué decimos? Te perdono, Pero no te quiero ver. No lo olvido. pero espero que Dios te castiga bien. No te pagues doble. ¿Ya han entendido? Sí. Que estamos haciendo lo correcto, pero nuestro corazón no está. Aunque lo hagamos, pero no está en nuestro corazón. Eso, no hay salvación en eso, hermanos. Examínense, no hay salvación en eso. El otro error es al revés: declarar que es en su corazón. Oh, yo sé que el amor de Dios está en mí. Oh, pero no se muestra en su vida. Oh, pues mira, hermanos, yo recuerdo tantas veces, yo amo a todos, dijo el borracho. Yo amo a todos. Y bien borracho. Bien borracho. Dame $1. ¿Nunca les ha pasado eso? A mí sí. Sí, la calle, claro. Sí, yo amo a Evangelizando. todos, ¿no? Ustedes saben, que Dios le bendiga. Sí. $1, por favor. Declarar, y adentro de la iglesia aún, oh, yo sé que Dios está en mi corazón y Él me va a juzgar. Y oye, ten cuidado con ese dicho. Ten cuidado, porque de veras Dios te va a juzgar. Y si lo que dices no se muestra en su vida, tampoco hay salvación en eso. El dicho, pues en inglés decimos la talk is cheap. Decir es muy barata. Muy fácil. No cuesta nada. Eso no es nada. Decir, hacer es lo necesario, pero hacerlo del corazón, no simplemente porque pues estoy obligado a hacerlo. Voy a amar a mi hermano. No, eso no hay nada. Hay que amar y hacer todo correcto del corazón de veras. Y sin eso no andamos bien. Y no es para mí llamarte la atención, aunque si es obvio lo voy a hacer. Pero mucho de eso está muy escondido. Y solamente Dios sabe. Y hay que pedir a Dios que nos revela cuando estamos andando mal en esas cosas. Hermanos, todo lo que he hablado
todo lo que he declarado delante de ustedes no quiere decir que un creyente nunca va a tropezar y caer. Jóvenes, escúchame, porque hay tantos jóvenes que han metido al camino y después de un rato han descubierto que todavía son humanos y se desaniman y vayan y dicen, ¿sabes qué? Yo traté de ser un cristiano, pero it didn't work for me. No, realmente no tuvo éxito en mi vida. Entonces, ¿para qué? Mira, hermanos, la diferencia entre el perdido y el salvo, si quiere, no es que nunca va a fallar. Eso no es la diferencia. Aquí es la diferencia. Proverbios 24:16. Y no estoy, mira, hermanos, no vayan a decir, el hermano Nelson nos animó que podemos tropezarnos y no hay problema. No estoy diciendo. Eso no vale la pena. Pero se pasa. Y si pasa así, hay que entender eso. Proverbios 24:16. Porque 7 veces cae el justo y se torna a levantar. Hermanos, si estoy aquí dando como hablo y predicando y ¡wow! Si me quedo aquí, ¿qué va a pasar? Ahí nadie lo va a levantar. Si están algunos hermanos, tal vez me van a traer una comida o dos, pero con tiempo. ¿Qué va a pasar conmigo? Si me quedo aquí, Nadie va a levantar. voy a perder aquí, voy a morir. Sí. Tengo que Levantarse por sí mismo. darme otra vez. Si me quedo allá, voy a morir allá. Así es. El cristiano que caiga, Tiene que aprender a levantarse. si no se levanta, Se muere. se muere ahí. Pero vuelve otra vez al camino, como dice, cae 7 veces y se levanta otra vez. Vamos a morir siempre, pero vamos a morir en los caminos de Dios. Sí, pues todos vamos a morir. Así es. ¿Me están entendiendo, hermanos? Sí, hermano. Dice en 1 de Juan, capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ahora, hermanos, ¿entendido eso? Sí, sí. Que no estoy predicando que está bien si pequéis. No está bien, está malo. Te va a dañar, te va a causar problemas, que va a quedar algo malo en ti por causa de eso, que nunca se va a quitar. Pero si pasa eso, no abandona esperanza, porque dice luego, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Gloria a Dios. Es decir, que se puede levantarse y regresar otra vez al camino bueno. Se puede. Nunca puedes decir que no hay esperanza por mí. Siempre hay. Primero de Timoteo 1:5 dice: pues el fin del mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Eso es el fin. La obra de Dios, el plan de Dios va adelante. Y si examinamos a nosotros mismos, el fin de todo eso es andar en el amor de un corazón limpio, buena conciencia y fe no fingida. ¿Qué es fingida? Falso. Pretexto, es decir, que yo hago como sí, pero no. Eso es el fin de todo el mandamiento, todo el discurso es
andar bien en fe, no Amén. falso. Hermanos, ay mis hermanos, qué gusto me han dado conocer a todos ustedes. No saben el placer que he tenido estar con ustedes. Amén. Gracias a Dios por sus bendiciones Gracias a y su amor y su respeto que me han dado. Amén. Gracias a usted. hermanos. Paz a vosotros. Paz a vosotros. Muchísimas gracias.